Bueno, muchas gracias a la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes por invitarme a participar del ciclo Correspondencias. Recibí una invitación en principio para hablar de arte y rock. Esa fue la coordenada o la consigna, y decidí enfocarlo, digamos, en la escena de los años 80, bajo el nombre de Underground, Arte y Cultura Pop, justamente en los años 80, porque me parece que es un periodo muy fértil en el cruce de disciplinas y sobre todo en el contagio en lo que se llamó underground, tanto de la estética del rock de esa época, con las corrientes que terminaron de dar forma al arte contemporáneo, que ya venían de fines de los años 60 y se consolidaron en los años 70. La imagen con la que empieza este recorrido es emblemática, pertenece a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Es, bueno, como pueden ver, se trata de un tocadiscos Winco. Igual lo aclaro porque ya se trata de una pieza de arqueología que, en el camino, digamos, de la evolución de la tecnología de reproducción de audio, si tomamos al piano, digamos, familiar como objeto más antiguo, estaría en una línea intermedia hasta la virtualidad total, que significa escuchar música hoy, donde prácticamente el soporte, la música está en cualquier lado, ¿no? Pero bueno, en principio lo que quiero decir es que esta escena transversal llamada underground, yo la caracterizo más como movimiento soterrado, clandestino, fuera de los marcos, como una estética propia, y que en este análisis va a estar siempre dicho de esta manera, y no tanto en su acepción como adjetivo, como lo que significa una cultura emergente, sino más bien como una estética paradigmática que pertenece justamente a este periodo, que más o menos podemos situar entre 1981 y 1989, pero que nosotros nos vamos a ir hacia atrás y hacia adelante. No vamos a hacer un recorrido cronológico, porque ese no es mi estilo, pero bueno, voy a tratar de guiarlos en ese camino. Bueno, la pieza clave, como decía, de este entramado, como se puede decir que es el Rosewood de Citizen Kane, es esta obra que, según en qué momento de la historia del arte nos situemos con la brújula, puede ser caracterizada como objeto, como un ready-made, como un collage o directamente como una pintura en la que el soporte ya no es una tela, sino o un papel, sino directamente un artefacto, como es en este caso el audio, el tocadiscos conocido popularmente como Winco, aunque su nombre completo era Wincofon. Y el artista es Marcelo Pombo, como pueden ver, un referente de la escena del Centro Cultural Rojas, que empezó más o menos en esos años, la galería dirigida por Jorge Gummiermeyer, y tuvo después en los 90 también una fuerte preponderancia, que también hizo de forma quizás más precaria, con muchas dificultades, siendo apenas una dependencia de la UBA. Un poco cumplió con el rol que tuvo el Di Tella en los años 60, ya digo, de una manera bastante más chiquita por ahí. Y me parece interesante también citar a Marcelo en el comienzo, porque es un pintor tan informado por la historia del arte como por las emanaciones de la cultura pop que tomaba forma durante su infancia. Esta ya es una clave que estoy proponiendo para entender el recorrido de hoy. Estamos hablando de artistas cuyo marco de acción es una cultura visual interdisciplinaria, antes que una genealogía atada a los vaivenes del arte moderno y contemporáneo del siglo XX. De hecho, el mismo arte contemporáneo, tal como lo conocemos hoy, está hecho de esas coordenadas, de esas características. En ese sentido, Winco, la obra, que además de ser un invento argentino 100%, tiene en su nombre de forma casual una resonancia como quechua o mapuche, lo cual le da una característica todavía más arqueológica, ocupa
ese lugar en la colección permanente como un objeto de arte contemporáneo, ¿no? Y me parece que es un símbolo del arte contemporáneo en la colección del museo. Y cristaliza todo este remolino cultural del que vamos a hablar en este recorrido. Me gusta caracterizar el arte de Pombo como popvera, que es una contracción de palabras entre pop art o arte pop y arte povera, como llamaban, digamos, a una rama del arte italiano de los años 50 y 60, que tenía cierta correspondencia con el neorrealismo en el cine en cuanto al uso de materiales muy precarios o materiales de una realidad pobre, digamos, sin una intención trash, como fue después en los 90 y en los 80 también, ¿no? Y Winco, esta obra, me parece que en ese sentido, de este arte popvera, es su obra maestra, ¿no? Es como la gran obra de Marcelo Pombo. De hecho, porque de algún modo introduce en el Museo de Bellas Artes, cuya colección tiene otro relato histórico, un objeto de fabricación masiva. Pensemos que hacia mediados de los años 60 se hacían, más o menos para 1967, 30.000 Wincos de estos por mes, lo cual da una cantidad de como 500.000 por año, que se despachaban para un mercado discográfico en expansión. En esa época, digamos, ahora ya ni se cuenta lo que es un disco de oro en Argentina, pero en esa época había que vender 500.000 copias. También, digamos, lo que introduce Marcelo con esta obra, al meterla en la colección del museo, es el diseño industrial, o sea, es tener el diseño industrial como una disciplina, sino de las bellas artes de la cultura visual, ya que el diseño industrial, lamentablemente, en Argentina, su museificación es prácticamente nula, ¿no? Si bien hay algunos intentos en el Museo de Arte Moderno, no son muchas las muestras de diseño industrial que vemos en Buenos Aires o en el resto del país, ¿no? Es un problema, digamos, mutuo, que el arte considere diseño y que a su vez el diseño siempre se niegue esa parte de arte que tiene o que puede llegar a tener. Hay objetos que trascienden su época y su funcionalidad, y para mí por lo menos pueden ser considerados piezas de arte. Lo que hace Marcelo, digamos, es un juego muy interesante en esta política, podemos decir, en estas políticas de lo visual, de lo legitimado visual, o de lo visual legitimado, que es al chorrear, intervenir el Winco, digamos, con este estilo, este dripping, este estilo, bueno, visiblemente inspirado en Jackson Pollock, que es una cita. Digo, no quiero ver por ahí alguien está leyendo las noticias y va a ver que hoy se está hablando de plagio por cualquier pavada, ¿no? Está muy claro que es una cita, que es una forma de trabajo en el arte ya desde los años 20 en adelante. Y en ese sentido me parece que lo que hace, lo que podría haber sido un ready-made en el estilo duchampiano más clásico y frío, o sea, trasladar el mingitorio, digamos, al salón de los premios, o un objeto de la calle al museo sin tocarlo. Marcelo lo interviene y lo que hace para mí es el ready-made sentimental, o sea, sentimentalizarlo, cargarlo de emociones propias. Pensemos que ese era su tocadisco, el disco también está totalmente intervenido, alguna vez lo hablé, pero no recuerdo bien qué disco era o si era un disco suyo, pero evidentemente ese aparato influyó en su educación sentimental, tanto, como dije antes, cualquier lámina de historia del arte o visita a un museo, ¿no? Del mismo modo, este señalamiento de Pollock, que era algo así como el Sinatra o el Elvis del expresionismo abstracto, neo viene después, en los años, recuérdenlo, casi fue la primera estrella mediática del arte, con esas tapas, esas notas de 10 páginas en Life y demás, ¿no? Y esa romantización, bueno, que ya venía, por supuesto, del siglo XIX, pero que con él vuelve, digamos, en el siglo XX. Lo que hace es también marcar el regreso de la pintura después de muchos años de dominio del arte conceptual, con esta estética neoexpresionista que se dio en los años 80. Para mí también es una obra muy política, aunque no lo parezca, como es mucha de la obra de Pombo, que por el contrario ha sido caracterizada
en un grave error como light, digamos, o blanda, por decirlo de alguna manera, por lo que hace, por meter este objeto en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es un objeto de diseño argentino, pero también si vemos recientemente lo que hizo en su página de internet, Imágenes Liberadas, al poner en el uso común, digamos, una cantidad de obras suyas que se pueden estampar en remeras o volver a imprimirse, que se llama justamente Imágenes Liberadas, ¿no? Me parece muy significativo. Bueno, la segunda imagen del recorrido de esta charla es, bueno, nada menos que ustedes están viendo la tapa de Gulp, de 1985, el primer disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, después de muchos años de underground. Habían empezado exactamente casi 10 años antes en La Plata, y el desembarco fue en Buenos Aires en 1981, en 2 noches accidentadas, en un lugar que se llamó Centro de Artes y Ciencias, luego Teatro del Plata, que estaba sobre la calle Carlos Pellegrini, y eran 2 noches, y la segunda no se hizo porque el dueño del teatro, cuando vio el espectáculo que hacían, decidió cancelarlo por miedo, una especie de autocensura, ¿no? Por miedo a lo que podía pasar con la policía y demás. Ahora voy a explicar en qué consistía un poco en esos shows. Acá lo que vemos es una continuidad con la obra de Pombo. Pensemos que la de Pombo es del 86, esto es del 85. No hay una relación directa entre las dos, sino que hay más bien un contagio. Yo decía que, bueno, que la obra del Winco de Pombo podría haberse llamado Jackson Pollock que escucha a Sandro en Ciudadela, ya que era el lugar donde se fabricaban los Wincos, en la provincia de Buenos Aires. Y este estilo de dripping aparece también reflejado en el diseño de la tapa del disco, en la tipografía que elige Rocambole, que era, digamos, el líder visual de esta especie de pandilla artística, de mafia artística que eran Los Redondos, que marcaron, digamos, la transición entre la contracultura de los 60 y el underground de los 80, ¿no? La tapa, por un tema de un accidente de imprenta, que fue una de esas casualidades del arte que suceden cada tanto, accidentes no tan accidentales, o accidentes causales, podríamos decir, salió impresa en varios colores, ¿no? La coincidencia entre la tapa del álbum y la obra de Pombo indica este trasvasamiento entre el rock y las artes visuales que vamos a estar siguiendo en cada una de las imágenes. En esta coincidencia, lo que más me interesa revisar es cuánto de arte visual había entonces en aquellos Redonditos de Ricota que habían irrumpido en el underground unos años antes, y que ya en el 85 sacan este disco que, les aclaro, yo ya acá, digamos, no solo lo hago desde un lugar como de historiador de la cultura pop o de crítico de cultura pop, sino como parte del público, ¿no? Un disco que era muy difícil de conseguir. ¿Qué había entonces? Bueno, había mucho. En principio, el grupo de rock, o sea, la célula definida básicamente por el Indio Solari y Sky Bailinson, más otros integrantes que rotaban bastante hasta que se estableció una formación, más o menos para la salida de este disco, era solo una parte de lo que yo llamo una suerte de cabaret neodadaísta, donde se mezclaban muchas disciplinas, y por ejemplo participaron de esa troupe Marcia y Claudia Schwartz, o sea, Marcia más conocida que su hermana, pero las dos, digamos, en la parte escenográfica, creando telones y hasta un dragón que recorría el sector del público mientras ellos tocaban. Además de eso estaba involucrada Vivi Telas, que fue, digamos, una figura fundamental en la performance y en el teatro under de los años 80, y sigue siendo, bueno, una figura del teatro hoy. O sea que los Redondos se aglutinaron muchas fuerzas artísticas, y eso era un síntoma muy típico del underground, ¿no? Del mismo modo tendría que explicar cuánto de cultura rock y estética pop había en un artista como Pombo. Ya está claro que si tomó la decisión de pintar su Winco, lo hizo por tener una afinidad, digamos, con el objeto y con el tipo de soporte que ese objeto reproducía. Pero además de eso, Pombo
en esta página que se llama Imágenes Liberadas, y lo ha hecho muchas veces, asume que para él, digamos, fue tan importante, digamos, la historia del arte como el cómic el cómic underground de alguien como Robert Crumb en los años 60, o las tapas del rock argentino de principios de los años 70. Y esto nos linkea directamente con una zona del arte argentino, porque, digamos, muchas de esas tapas a las que Pombo refiere como influencia para su estética habían sido hechas por Juan Orestes Gatti. Por ejemplo, los primeros 4 volúmenes de Papos Blues, pequeñas anécdotas sobre las instituciones de Sui Generis, y bueno, y sobre todo Artaud, el disco de Pescado Rabioso, con ese formato que no encajaba en ningún lado, ¿no? Pero lo que más me importa de esto es que Juan Gatti era un habitué al Instituto Di Tella, y de algún modo él se llevó a la gráfica del rock argentino el estilo de Delia Cancela y Pablo Mesegian, ¿no? Entonces ahí hay un trasvasamiento de algo que funcionaba en una esfera propia de las artes y de la moda en todo caso, como era el trabajo de Delia y Pablo, directamente a la gráfica de la cultura rock de los 70, y de ahí al underground de los 80. O sea, por un lado en la obra de Pombo, por otro lado en la etapa de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ¿no? Como un asterisco, nota al pie, curiosidad, es muy, muy curioso, pero esta aparición de Pollock que aparece, que se da en Winco y en la etapa de Gulp, de algún modo se conecta con otro personaje clave, digamos, del under de los 80, que fue Luca Prodan, no solo como cantante de sumo y como ese extranjero que nos vino como a radiografiar desde afuera, a estudiarnos, sino porque su apellido materno, justamente, que era escocés, era Pollock. Así que, bueno, ahí hay como una continuidad quizás más misteriosa, ¿no? Nos vamos a ir un poquito de la década y del país, porque no puedo explicar nada que tenga que ver con el underground de los 80 en Buenos Aires sin revisar esta imagen, ¿no? Piensen que el recorrido es mayormente iconográfico, son todas íconos de este periodo que yo trato como de construir o de resignificar. Bueno, lo que estamos viendo es la tapa del primer disco de los Sex Pistols, del primer y único álbum de los Sex Pistols, porque los demás fueron todas recopilaciones o cosas armadas con sobras y demás. Y esta es, digamos, la piedra de toque de todo lo que se llama post-punk, que incluye la cultura underground. Es el año cero, digamos, del underground de los 80, ¿no? El disco sale en el año 77 y su carácter definitivo no solo está dado por lo revulsivo de la música, que derribaba uno tras otro los paradigmas, digamos, helenísticos de los 60, desde la psicodelia a la canción pop, para implantar una suerte de nihilismo postmodernista, cuya bandera de guerra era ese grito "No future", no hay futuro, escupido sobre una Inglaterra atravesada por una crisis económica brutal, con un récord de desempleo en los años de la posguerra, y encima en el año del jubileo de la reina Isabel, donde por supuesto no se escatimaban gastos, ¿no? Justamente, bueno, los Sex Pistols iban a dar un concierto en el día del jubileo de la reina, y como estaban prohibidos, tuvieron que tocar, lo hicieron en un barco a lo largo del Támesis. Esto está filmado, se puede ver perfectamente en YouTube. Bueno, vamos a lo visual puro. La tapa de Nevermind the Bollocks traía de regreso una jerarquización de lo tipográfico como subversivo, con este aire de imprenta anarquista clandestina que tenía, ¿no? Y de hecho, como investigó el crítico de rock Grill Marcus en el libro Lipstick Traces, que Anagrama tradujo en España como Rastros de Carmín, y que para los que tengan un aceptable nivel de inglés, si lo quieren leer, y lo recomiendo mucho,
Es mejor leerlo en el idioma original porque las traducciones españolas, como sabemos, son bastante horrendas. Bueno, la conclusión que sacó Greil Marcus es que este diseño de Jamie Reid era un regreso, digamos, al dadaísmo a través del situacionismo, que fue una corriente filosófica alternativa que tuvo mucha influencia en las corrientes que derivaron o que colisionaron en lo que fue el Mayo francés, ¿no? En las corrientes quizás más filosóficas, no tan de política. De tal modo que tanto Jamie Reid, que era el arquitecto visual de los Pistols y de la cultura punk en Londres, como Malcolm McLaren, que fue el manager y el arquitecto conceptual del grupo, participaron, estaban en París en el 68, y de algún modo todo ese expertise que tuvieron en la preparación digamos, de los afiches, de los volantes, de toda esa hubo como mucha obra gráfica en el Mayo francés, en las pancartas, en los grafitis. Ese expertise lo volcaron todo, digamos, en la creación de una estética punk. O sea, esto salió en el 77, para 1987 recién, a 10 años de su edición, creo que Nevermind the Bollocks llegó a ser disco de oro. O sea, no fue un éxito comercial, pero sí fue un éxito conceptual porque la estética punk se adueñó del mundo. De hecho, hasta se hacían cortes punks las señoras en las peluquerías ya en los años 80, sin saber lo que eran los Sex Pistols. Bueno, el uso de la tipografía como imagen había estado muy presente en Dada en los años 20, en la obra de artistas como Francis Picabia, el mismo Man Ray o Al Hansen, que fue, bueno, era el abuelo de Beck, el artista, digamos, de hip hop y rock alternativo de los 90, una de las estrellas de MTV. De relación con el dadaísmo, el punk quizás encarna una de las últimas formulaciones de las neovanguardias que se habían activado a fines de los 50 y principios de los 60 entre el informalismo y el pop art, ¿no? Es raro porque de algún modo yo digo que en ese sentido en el under, a través del punk, como en el punk como vehículo, se da una especie de ambivalencia o colisión entre el final del modernismo y la emergencia de lo posmoderno. Es un momento donde ambas cosas coexisten. Vamos a ver después que la palabra moderno tenía también tuvo un retorno muy fuerte en los 80, cuando ya era un periodo concluido históricamente. Sin embargo, se insistía con esa idea de lo moderno usada como adjetivo en lugar de contemporáneo, que es un error que se arrastra, ¿no? Este tipo de imagen visual choqueante a partir de la tipografía va a inundar toda la cultura visual del underground. Desde las tapas de los discos, yo puedo citar, por ejemplo, ya vimos lo del caso de Gulp, pero me viene así a la memoria rápidamente el primer disco de los Twist o inclusive el debut de Soda Stereo. A las publicaciones conocidas como fanzines, que eran las revistas del underground, hechas todas con distintas tipografías. Inclusive las muestras o los afiches para las muestras de arte contemporáneo, que todavía no se usaba tanto ese nombre, pero las muestras, digamos, que se hacían en un lugar como se llamó, como ser La Zona o en el mismo Café Einstein, digamos, así como los grupos usaban estéticas que venían del arte, los artistas empezaron a usar las estéticas de los grupos underground o punk para promocionar sus muestras, ¿no? No tenían, digamos, ese tipo de afiches, digamos, suntuosos, sino que era justamente el tipo de afiche que se hace rápido y urgente para pegar en la pared. Bueno, también tendría que hacer una genealogía de esta etapa en cuanto a la influencia, más que influencia, a la presencia de las vanguardias en los discos de música pop o de rock. Pensemos que Nevermind the Bollocks, bueno, que es el diseño de Jamie Reid, los antecedentes son claramente con los Beatles, que habían trabajado ya con Peter Blake en el collage de Sgt. Pepper, que es como la piedra basal, es el principio del álbum como unidad en la música pop. Peter Blake era uno de los primeros artistas pop ingleses, y también luego con Richard Hamilton en lo que fue el álbum blanco, el disco que le sigue, que es todo lo contrario. O sea, el primero es un collage donde ellos se mezclan con una cantidad de personajes
así como en ese estilo de la revista Gente del Año, personajes de la cultura occidental, y también es una imagen que determina ya, digamos, el trasvasamiento entre lo que era la cultura erudita y la cultura popular. Y luego pasan a algo totalmente contrario, que es el vacío total, ¿no? Más como Malevich, digamos. El álbum blanco como el cuadrado blanco. Así que Hamilton y Blake ya habían participado de la obra gráfica de los Beatles. Y luego, bueno, por supuesto Andy Warhol, que no solo fue el productor de Velvet Underground, sino que hace la tapa del primer disco de Velvet Underground, famosa por tener esa banana que de algún modo se hacía eco, tenía un doble significado entre lo erótico, pero también como un rumor de época que se decía que la cáscara de banana disecada se podía fumar y provocaba alucinaciones, lo cual era todo un chamullo contracultural, podríamos decir. Y luego con los Rolling Stones en Sticky Fingers, que es el que diseña la tapa con el famoso cierre relámpago del pantalón, ¿no? Además, bueno, del logotipo famoso de la lengua, que no es un diseño de él, sino que es un diseño que él toma para realizar la marca de los Stones. Hablando de Jamie Reid, acaba de salir este libro de Bob Nikas, que se llama El robo es visión, que es una antología de... Bob Nikas es un crítico de arte, una antología de sus ensayos y algunas entrevistas. Y hay una entrevista a Jamie Reid, y me parece interesante leer un fragmento. Bueno, Bob Nikas le pregunta: ¿se puede trazar una línea desde el pop de mediados de los 60 hasta el radicalismo de fines de los 60 y principios de los 70, con personas que se preguntaban a dónde ir desde allí, y el punk? Quiero decir, nadie sabía que el punk estaba llegando, pero de alguna manera muchas de las cosas que estabas haciendo en los años anteriores iban a definir el punk de forma gráfica y filosófica. Y contesta Jamie Reid: solo puedo hablar por mí mismo y lo que me influenció del lugar del que yo venía. Todo el elemento situacionista, anarquista que está en todo eso es como una revaluación de la historia. Y en gran medida eso es también de lo que se trataba en los 90. La historia había quedado afuera. Podés ver el arte del siglo XX y hay mucho sin registrar, tanto a un nivel espiritual y mágico como a un nivel político. Desde los surrealistas y los dadaístas a los situacionistas y a todo el movimiento político de comunidad agitprop, es un activismo cultural, digamos, hasta el punk, y luego en todo tipo de cosas. Es una historia en desarrollo. Bueno, Nikas dice: bueno, esperemos que Oliver Stone no vaya a convertirla en una película. Y Jamie Reid contesta: Dios no lo quiera. Es decir, yo venía de ahí y el tema de pasarme al punk era una suerte de desencanto con toda la intelectualización excesiva de lo que había pasado con el movimiento situacionista en los 60. Era un intento de llevar esos movimientos a la cultura popular. Esta es una clave absoluta del underground, y hay una palabra muy interesante que dice ahí, que es desencanto, ¿no? Yo entiendo el underground de los 80 como una estética del desencanto, justamente. Bueno, esta es para mí la obra maestra de Jamie Reid, es la tapa del single God Save the Queen. Él tomó un afiche del Mayo francés, que a su vez había tomado una imagen de un collage Dada, donde había una momia con un alfiler de gancho en la boca. Por eso el alfiler de gancho también se vuelve un accesorio tan importante en la estética punk. Digamos, esta imagen donde está la reina tapada, sin voz ni visión, digo, desde el punto de vista político es un mensaje muy claro y muy fuerte, tiene que ver también con lo que pasó con el simple. O sea, digamos, a raíz del escándalo mediático que provocaban los Pistols, la salida del simple lo hizo trepar directamente al primer puesto de chart inglés, pero la BBC lo canceló. Y el chart quedó durante esa semana con el puesto, por una cosa yo diría de corrección inglesa, básicamente, porque podrían haber hecho saltar al número 2 al primer lugar. El número 1 quedó vacante, o sea, decía vacío, y aparecía el número 2 con una canción de Rod Stewart. Con lo cual terminaron, digamos, la obra de los Pistols se iba completando con cada reacción que podían tener los medios o el poder político o lo que fuera, ¿no? Así, si el simple había salido y se lo había prohibido, provocaron que el primer lugar, por primera vez y única en la historia de la música grabada, estuviera vacante. O sea, eso es algo que nunca más pasó. Por supuesto que, digamos, todo esto ya está totalmente deglutido. A 40 años de la aparición de este disco,
La celebración del punk fue casi un asunto oficial de Estado en Inglaterra, casi tanto como los 25 años del jubileo de la reina, y no estaríamos hablando en un museo de estos temas si la estética punk no hubiera sido finalmente adaptada y bienificada por la industria de la música, la publicidad y la moda, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de las consecuencias que trajo en el arte el punk como estética, ¿no? Además de haber disparado un poco, de ser el paradigma visual del underground en Buenos Aires y en otras ciudades. Por supuesto que en Inglaterra tuvo una influencia directa, pero ya en lo que fue el arte contemporáneo, ¿no? Que son artistas de la misma generación de los artistas argentinos, quizá un poco más jóvenes, de los que estamos viendo. Esto que tenemos en pantalla es una instalación de Damien Hirst, nacido en 1965, de una serie de gabinetes farmacéuticos, donde él recopiló con mucha paciencia y voluntad toda la medicación que su abuela había tomado durante 30 años, ¿no? Lo interesante es, fíjense que ahí está el nombre, es Sex Pistols o Medicine Cabinets. La obra es posterior al periodo que estamos viendo, pero es significativa de todos modos, está hecha entre el 96 y el 97. Lo que decía que me parece particularmente interesante es el señalamiento que Hirst hace del grupo como influencia en estas obras en las que él planteaba cierto retorno a una estrategia victoriana como es la taxidermia, ¿no? Pensemos que la obra emblemática de Hirst, por la cual se le sigue diciendo enfant terrible del arte, el niño terrible del arte, a pesar de que tenga más de 55 años y ya no asuste a nadie, es ese tiburón embalsamado en formaldehído, que para mí la genialidad de la obra es el nombre, ¿no? La imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo. Yo creo, para mí lo tomo tanto como un tratado de filosofía en una imagen que como una obra de arte contemporáneo. Lo interesante de esta obra es que la instalación se compone de 12 gabinetes y cada uno lleva el nombre de una de las 12, yo digo, no canciones, justamente, de Nevermind the Bollocks, el disco original de los Sex Pistols. Anarchy in UK, God Save the Queen, Liar, Lazy Sad, Submission, bueno, todas, las 12 canciones. Cada canción tiene un gabinete con las pastillas de la abuela, sería en este caso. Bueno, en este sentido, esta obra comparte una característica con el Winco de Pombo, a pesar de que no se reconozcan entre sí, que además Pombo le dedicó un ready-made, otro ready-made intervenido como el de Winco, esta vez hecho con una cajita de jugo de frutas. Bueno, no sé si puedo decir la marca, no la digo por las dudas. Que se llamó Ramones, dedicada justamente al grupo ícono de la escena punk neoyorquina. Y ambas, tanto Winco como los gabinetes farmacéuticos de Damien Hirst, expresan la potencialidad del sonido, ¿no? En el caso de Winco, basta con enchufarlo y tocar, se podría tocar Nevermind the Bollocks en el museo, que a su vez haría estallar, digamos, ya los nombres de las obras en su potencialidad sónica harían estallar los vidrios de los gabinetes de Damien Hirst en 1000 pedazos, ¿no? Esta obra se vio en la gran retrospectiva que hubo de Hirst en la Tate Gallery en 2015. Ahora vamos a hacer un cruce entre Nueva York y Buenos Aires, muy interesante, de los años 80. También sigue un poco la línea de Winco, por eso es nuestra pieza rectora en este recorrido, porque también se trata de un ready-made intervenido, en este caso es una osamenta de vaca, un resto fósil de las Pampas, que el artista neoyorquino David Wojnarowicz tapizó de billetes con los pesos que muy pronto se iban a convertir en australes. Esta es una obra de 1984, no recuerdo bien en qué momento el peso pasó a ser austral, pero es de ese momento. Hizo esta obra en Buenos Aires en el marco de una visita fugaz que realizó acompañando a un pintor argentino que se llamaba Luis Frangella. Los dos murieron de HIV en los tempranos 90. Primero se fue Frangella en el 90 y luego Wojnarowicz en el 92. Hay que decir que también el HIV es una marca permanente en el underground de los 80, como castigó, digamos, a muchos de sus protagonistas. Es interesante ver que también, aplicando las técnicas heredadas del collage del surrealista, Wojnarowicz utiliza estos billetes que convierten a la calavera, que para hacer una relación con el artista que vimos antes,
Recuerden que Hirst también tiene una obra emblemática que es una calavera hecha con diamantes, que vale una fortuna. Wojnarowicz para mí deja en esta obra, que también tiene una profunda significación política, porque deja un testimonio de la economía argentina de la época, ¿no? Yo supongo que sin quererlo en absoluto, entre la persistencia del modelo agroexportador y el fracaso del plan de la primavera alfonsinista, ¿no? Recuerden que también Alfonsín tuvo sus encontronazos en la sociedad rural y demás, o sea, una constante en la matriz económica argentina, ¿no? De qué tipo de país se quiere ser. Bueno, Wojnarowicz, como los grandes artistas, quizás percibió esto de alguna forma. No creo que haya querido hacer ningún señalamiento, pero la obra se puede interpretar de esta manera perfectamente. Wojnarowicz y Francella vinieron en el 84 a exponer en el Centro de Artes y Ciencias de Glusberg, de Jorge Glusberg, que era el CAIC, que fue como el lugar, una vez cerrado el Ditela, que heredó de algún modo la vanguardia más radicalizada de Buenos Aires, la cobijó ante ese vacío. Y la muestra se llamó Desde Nueva York, 37 pintores del East Village, donde ahí se presentaron obras de Francella por un lado, de Wojnarowicz por otro, y algunas obras en conjunto, ¿no? Una de las obras que Wojnarowicz exhibió en esa muestra, fíjese qué interesante, se llamó Pintura para reemplazar el monumento a los ingleses en Buenos Aires. Y estaba hecha, es un afiche de Canialegui, o sea, algo más porteño imposible. Canialegui, bueno, era un licor muy fuerte, que hacía referencia a un corredor de caballos llamado Leguizamo. Y sobre él había intervenido los caballos y había hecho como una especie, había quemado un poco la imagen, ¿no? Pero el nombre me parece muy genial, ¿no? Pintura para reemplazar el monumento a los ingleses en Buenos Aires. Yo creo que él ahí sí tenía alguna conciencia sobre el tema de la guerra de Malvinas. Respecto de esto, me gustaría como repasar algunas reflexiones de Wojnarowicz. Este es un libro que editó la Galería Cosmocosa, que hizo hace un par de años una muestra de Wojnarowicz y Francella, muy, muy, muy interesante. En el momento que Wojnarowicz fue rescatado, digamos, en los últimos años, ¿no? Tuvo una muestra muy grande en el Whitney Museum. Es un artista que cobró mucha relevancia en los últimos años. Fíjense, esto es interesante. Poco antes, en agosto del 84, se había inaugurado una muestra grupal en el Café Einstein, que fue uno de los, cenáculos del underground. Y ahí exhibieron Wojnarowicz y Francella, junto con Guillermo Cuitca, Alfredo Prior, Juan José Cambre, Rafael Bueno, Alejandro de Ilzarbe, Ana Eckel, Gustavo Marrone y el hermano de Francella, Roberto. O sea, como la crème de la cultura, de la pintura underground de la época, ¿no? Y acá hay una frase que dice Wojnarowicz. Dice, no es que acá estuviéramos pintando naturalezas muertas y de pronto apareciera una nueva forma de pintar. Acá ese espíritu ya existía. Nosotros, o al menos cierto grupo de personas, estábamos trabajando en ese registro. Las discotecas, el arte efímero, instalaciones que se desarmaban en la misma noche, ese tipo de cosas. Es en relación a lo que pasaba en Nueva York y Buenos Aires. Y después le escribe Wojnarowicz a un amigo en un viaje que hizo con Francella hacia las cataratas del Iguazú y dice, saludos desde un país increíble, no tanto Buenos Aires como las rutas argentinas. Atravesamos selvas humeantes, combatimos serpientes mamba y tarántulas enardecidas, escapamos de la crecida que casi nos arrastra hasta las cataratas de 180 metros, escalamos acantilados y nadamos en los rápidos. Acá los hombres son hermosos. Ya tuve como 300 mini ataques cardíacos. Pero salvo eso, fue todo genial. Visitamos la famosa piedra movediza de Tandil, aunque aparentemente perdió el equilibrio en 1920 y ahora solo quedan señales de que alguna vez estuvo ahí arriba a 90 metros de altura. Espero que todo vaya bien. Hice una muestra individual tremenda acá en Buenos Aires. Es excelente viajar con Luis. Fíjense las cosas en las que se fijó Wojnarowicz en su paso por Argentina, ¿no? La piedra movediza de Tandil, nada menos. Continuamos. Bueno, acá vemos una obra de Luis Francella, de quien hablé recién, un pintor que también se empezó a conocer más en los años 90, porque se fue en el año 75 de Buenos Aires. La obra esta se llama Ja, Ja, Ja. Tanto Wojnarowicz como Francella trajeron
a Buenos Aires la estética del Lower East Side de Manhattan, que se reconocía en esa época con el nombre de Bad Painting, que era como un retorno, este retorno neoexpresionista de la época, ¿no? Es una escena en la que también salieron figuras y actuales estrellas del mercado del arte, como puede ser Keith Haring, Francesco Clemente y, por supuesto, Jean-Michel Basquiat, que batió un récord, digamos, en los remates, los primeros remates de la temporada en Sotheby's y Christie's. La relación de Francella con el underground porteño, sin embargo, fue muy cercana a pesar del poco tiempo que pasó acá, ya que en el 82 fue uno de los pintores que trabajaron en vivo, o sea, sobre el escenario del Café Einstein. Café Einstein es un lugar, bueno, donde empezaron Sumo, los Twists, muchos grupos, también las Baby Squids, que eran un grupo de performance liderados por Vivi Telas y Fabiana Cantilo. Y él pintó ahí en el Einstein, y después en el 85 Omar Chaval le encargó una suerte de mural efímero para la apertura de Cemento, que es, digamos, no sé, como podría, la catedral del underground de los 80 y de los 90, el núcleo duro. Y la obra consistió en 8 metros de papel de escenografía en las que Francella pintó, dibujó, entre dibujo y pintura, unas ratas gigantes con uniforme militar comiendo un asado. Es una imagen muy simbólica de la postdictadura y de un momento en el que el arte no era, el underground, si había algo que no era costumbrista, ¿no? Como se terminó transformando el rock de los 2000 en adelante. Pensemos, para pensar en esta imagen del asado, pensemos en el hit o el anti-hit Represión de los Violadores, donde decía fútbol, asado y vino son los gustos del pueblo argentino, en una crítica a cierto carácter adocenado durante los años de la dictadura, ¿no? Eso luego, por supuesto, pasó absolutamente al recuerdo, esa radicalidad, digamos. Pero bueno, es bueno tener una imagen de Francella aquí. Bueno, otro artista que también se va a mezclar, va a salir de Buenos Aires y va a participar en esa escena del Lower East Side de Manhattan, del Bad Painting y de los pintores salvajes, se le decía también, es Duilio Pierri, que era de familia de artistas, ¿no? Tanto su padre, Orlando, como su madre eran artistas, Orlando muy conectado con el surrealismo argentino, y Duilio trabaja en 2 tapas, digamos, de discos de esa época. Una es la cubierta de Fuego y Cemento, justamente, que lo nombré recién, el tercer disco de Los Helicópteros. Los Helicópteros eran una banda, digamos, del underground más moderado, venían de la zona norte, llamaban a su música, en vez de pop, pep, y la verdad que yo creo que ganaron con el tiempo, ¿no? Uno los escucha hoy y quizás en ese momento había mucho prejuicio por esta cosa medio cheta que tenían, pero eran bastante interesantes. Y la tapa esta es buenísima, además es muy interesante que un artista contemporáneo estuviera haciendo tapas de discos de grupos de la misma generación, ¿no? Es muy característica esa imagen del mosquito o la máscara antinuclear de Duilio Pierri en esa época. Duilio Pierri, que también forma parte de la colección del Museo Nacional, no con esa obra, sino con Retorno de los Restos, que es otro tipo de estética, más si se quiere una forma de recuperación del arte clásico vía lo que se llamó transvanguardia en esa época, que alude al Matadero, a una de las, digamos, de los libros fundamentales de la historia narrativa argentina, ¿no? Voy a contar directamente el testimonio de Pierri, que está en el libro, bueno, es un libro mío, Crimen y Vanguardia, el caso Jock Lender y el surgimiento del underground en Buenos Aires, que es un poco, en esta investigación me basé para preparar un poco esta charla, es un libro de 2017. Dice Duilio Pierri, lo cito entonces. En el año 78-79, mi abuelo seguía leyendo la prensa y ahí todavía seguían con esa regla de la Revolución Libertadora de que no se podía nombrar a Perón. Una vez había leído que lo llamaban el tirano prófugo, pero me sorprendió todavía más una vez que le habían puesto el proxeneta prófugo. Me quedó grabado eso porque era como el máximo título al que podía aspirar un argentino, como un título nobiliario. En ese momento estaba estudiando composición musical en la UCA y tenía como compañeros a Daniel Melingo y Miguel Zabaleta. Y jodíamos mucho con eso de ser proxenetas prófugos. Pasé 4 años en Estados Unidos
y al volver en 1985 me invitaron a mostrar en el espacio Yeso y preparé una exposición multimedia. Federico Clem cantó ópera, puse un mosquito gigante en la sala y largamos las performances de los proxenetas prófugos con Miguel Zabaleta y Dani Melingo. Nos vestíamos todos como romanos y teníamos en el coro a Hilda Lizarazu, Fabi Cantilo y Gaby Eisenson. La segunda presentación fue en el CAIC, justamente en el Centro de Arte y Comunicación, Centro de Arte y Comunicación de Jorge Glusberg. Una de las piezas podía ser la lectura de un artículo medio atravesado de Art Forum, la revista, como si fueran un rap. Había una pereta, el drama de la prepizza. Con Melingo queríamos que fuera algo muy conceptual. Una de las ideas que no llegamos a hacer quedó guardada con el nombre, el rapto de las Sabinas, y consistía en raptar a todas las mujeres en una inauguración de Ruth Ben-Sakar y subirlas a un camión alquilado y que esa fuera la obra. O sea, esto es muy, muy, muy 80s y muy underground y se mezcla absolutamente un pintor como Duilio Pierri con Dani Melingo, que fue uno de los fundadores de los Tweets y formó parte también de la banda de Charly García de Clics Modernos en adelante, y de Los Abuelos de la Nada, y Miguel Zabaleta, que fue luego el cantante de Suéter, para quien también Pierri hizo la tapa del disco Misión Ciudadano 1, que creo que fue el último disco de Suéter, ya casi en el borde de los años 90. Bueno, vamos a Nueva York de nuevo, y ahora nos vamos a ocupar de un artista que no era underground en los 80, pero que, como genio que sigue siendo, pegó una pirueta interesante y se adaptó a la época, ¿no? La imagen que vemos es de la sesión de fotos para la tapa de Clics Modernos, es Charly García en Nueva York, más o menos en el año 83, donde había ido a grabar su nuevo álbum con el productor Joe Blaney, con el cual hizo varias cosas. Como decía, es el disco en el que Charly se reconvirtió a este modernismo / postmodernista, saliendo de la cama y el living de los 70, para adoptar el sonido y la estética informados o informadas por el punk, la new wave y el underground, aunque él no participara. Una de las cosas es que, por ejemplo, Charly García nunca tocó en Cemento, ¿no? Esa es una de las cosas que definían tanto a Cemento como a Charly García en los 80. Acá Charly García está en algún lugar entre el Greenwich Village en Nueva York y el Bowery, que era un lugar más pesadito todavía en esa época. Y la foto pertenece a Huberto Sagramoso, que lo capta en esa pared que hay que deconstruir. Por un lado, esa inscripción Modern Clicks, no es que Charly García fue y grafiteó el nombre que iba a ser su disco, sino que era un graffiti de un grupo de reggae punk muy efímero, que apenas hay unos restos en YouTube, quizás, porque a veces se borran las cosas, inclusive en YouTube, que dejó muy poco rastro. Pero lo más interesante es la figura que está, digamos, a la izquierda para mí, que es esa mancha, esa especie de fantasma, que se llamaba Shadowman, y era el personaje que usaba un artista de street art, como un Banksy de esa época. Además, era de la misma movida que Basquiat, que también empezó en el street art. Se llamaba Richard Hambleton, era canadiense, como dije, y en sus excursiones clandestinas de street art, porque esto no estaba financiado por un energizante, o no era que la ciudad de Nueva York les pagaba a los artistas para que hicieran murales como en la Revolución Mexicana, no, el underground era underground, era así. Y aparecían de la noche a la mañana sin explicación, o sea, había notas en los diarios igualmente que como cuando Basquiat empezó a llenar la Manhattan con la leyenda Samo, habían notas que se preguntaban quién es, quién hace esto, lo mismo que pasó con Banksy en el siglo XXI, de algún modo, ¿no? Con quizás menos intencionalidad política. Y bueno, estos son los elementos que forman la reconversión de García al modernismo de los 80, ¿no? Digamos, una forma de modernismo, como para parafrasear a Arthur Danto cuando dice el arte para el fin del arte. Bueno, esto era el modernismo para el fin del modernismo, una cosa por el estilo. Que termina siendo esta, ¿no? La tapa, por supuesto, de, para mí, uno de los mejores discos de Charly García, que es Clics Modernos, que tiene No Soy un Extraño, también una de sus mejores canciones, y que le erizó los pelos de sus fans más setentistas con Estoy Verde y todo ese tipo de canciones que les parecían como
de discoteca, frívolas. Bueno, todas las acusaciones que se le hacían al under en esa época desde la cultura, digamos, desde la contracultura y desde cierta solemnidad rockera que la había y mucha. García fue muy rápido para sacarse de encima eso, para, como decía Sartre, ser lo suficientemente artista como para traicionarse a sí mismo, ¿no? Así que eso que vemos, digamos, de Charlie está montado en una imagen del underground de Nueva York. O sea, con esta foto García logró ponerse de sombrero al mismo underground que lo rechazaba por un periodo muy corto, digamos, igual porque él produjo a los Twists y a los Abuelos de la Nada, pero al principio generacionalmente no encajaba el proyecto del under con lo que era Serú Girán, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, García se puso de sombrero a todo el underground con este disco y con esta imagen, sobre todo, que responde a esta estética del deterioro urbano, de trayera, podríamos decir, de esta estética nihilista, de desencanto, que obviamente tiene su raíz en lo que ya vimos antes, que es la aparición del punk rock en Inglaterra, sobre todo, ¿no? Porque si bien el origen musical es más neoyorquino, la fundación estética y conceptual del punk es en Londres. Bueno, siguiendo con este recorrido, este cruce entre las artes visuales y la cultura pop y el rock en los 80 a través del underground, bueno, vamos a ver una pieza esencial que es, por supuesto, Virus. En este caso estamos viendo la tapa del álbum Locura, que es el disco que los catapultó, digamos, a un consumo masivo, realizada por Daniel Melgarejo, con una estética, digamos, muy, muy ochentosa, como una especie de neopop de los 80, pero quizás más allá de que fuera un artista visual también trabajando para un grupo de rock, como vimos en los casos anteriores, lo que es interesante en Virus es que es el grupo quizás que funda el underground en el año 81 con la salida de su debut Wadu Wadu, donde se termina de realizar un proyecto que venía de los años 60 y que era el arte de los medios, que estaba, digamos, pivoteado por una figura como el filósofo Oscar Mazzotta y sus adláteres, que eran Roberto Jacobi, Eduardo Costa y Raúl Escari, que trabajaban en una zona limítrofe entre la semiótica, las teorías de la comunicación de Marshall McLuhan y, por supuesto, el arte conceptual, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando Roberto Jacobi se incorpora al proyecto de Virus como letrista y lleva toda, digamos, esa carga conceptual a letras como Soy moderno, no fumo, o Loco, no te hagas el coco, Agujero interior y demás, realiza finalmente el proyecto de la manera más rotunda posible, ¿no? Porque consigue que en las radios y las discotecas se bailen letras que tenían una carga conceptual muy, muy fuerte para un grupo, digamos, de música pop. O sea, que lo saca, digamos, del registro no solo de la galería o del lugar de exhibición underground del arte, sino que lo lleva a los mismos, digamos, los mismos lugares de recepción y difusión de la música pop, como un caballo de Troya, de alguna manera, ¿no? En Locura, por ejemplo, también participa Eduardo Costa como letrista, en Luna de Miel, que es uno de los más grandes éxitos de Virus, que formó parte de ese grupo también asociado a Mazzotta y que hoy es un artista conceptual de alta relevancia, lo mismo que Jacobi. Yo, de todos modos, siempre le digo a Jacobi que creo que su obra más grande fue este trabajo con Virus, porque consiguió eso, ¿no? Que el arte de vanguardia se bailara y se escuchara en la radio de una manera absolutamente inadvertida. O sea, entonces, bueno, vamos a ver ahora un video de Virus de esa época, que es Soy moderno, no fumo, que muestra un poco cómo ellos rompieron con el estilo de lo que era un grupo de rock más o menos para comienzos de los años 80 y fundaron, digamos, para mí
la emergencia de la estética underground, ¿no? En parte porque fueron los primeros en llegar a grabar un disco. Yo llevé el club de la muerte en un golpe de suerte. Jugué al 43 y solo R6. Chester y peludo que en todo está. Desconfío del camelo de la publicidad. Soy moderno. Es moderno. Bueno, para cerrar, vamos a volver a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes y lo que tenemos en pantalla es una maqueta llamada Kiss Alive, que fue la primera obra que el museo incorporó en el siglo XXI y que marca un cambio rotundo tanto en la historia de las colecciones del museo como del arte argentino, porque sin todo lo que yo estuve explicando antes, esta obra no hubiera existido y probablemente no se hubiera incorporado al museo, ¿no? Dino Brusone es un artista que se caracteriza por este tipo de miniaturas donde reproduce ámbitos de su educación sentimental, como por ejemplo el Little Park, que quedaba acá muy cerca del museo, un parque de diversiones. En este caso, Kiss Alive alude a un disco en vivo de Kiss, que fue un grupo de heavy metal muy popular en la segunda mitad de los 70, además de popular, muy polémico y sobre todo en países como Argentina y en los años de dictadura, no porque tuvieran, digamos, ninguna intención política, sino porque el espectáculo de gran guiñolesco, de horror clase B que daban, dio pie a especulaciones de todo tipo, desde la sexualidad, sobre los injertos de lengua y la matanza de aves de corral en el escenario y demás. Y digamos, para mí, ver esta obra cuando la vi me acuerdo, porque yo le hice una entrevista a Brusone cuando la obra se incorporó al museo, era fantástico ver que Kiss había pasado de ser un motivo de una polémica en la revista Gente entre Víctor Sueiro y Rolando Hanglin, a ser el tema de una obra en el Museo de Bellas Artes. Bueno, me parecía increíble. Bueno, Brusone también hizo una obra parecida con Charly García, reproduciendo la escenografía que Renata Yushey me había hecho para Música del Alma, un concierto de él en el Luna Park, y otra que se llamaba Shaila, en la que reproducía una suerte de discoteca donde él había empezado a su iniciación en la noche porteña, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría... La música que se escucha en la maqueta cuando se exhibe es una canción que se llama Black Diamond, que es del primer disco de Kiss, editado en 1975. Y es una canción que habla sobre justamente eso, ¿no? Crecer es lo que se diría en inglés streetwise, es como crecer en la calle, que tiene mucho que ver con los artistas de Nueva York que estuvimos repasando antes. Y bueno, sería como, me parece bueno poder compartirla como cierre de esta charla. Bueno, los dejo entonces con la canción que suena en la obra de Dino Brusone, y muchísimas gracias a la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes por esta oportunidad para hablar de arte, rock, cultura underground y cultura pop.